Buenas tardes, Dios le bendiga, hermanos. Le pedí al Señor y me la dio de poder predicar o de llevar el mensaje acerca de los creyentes, los nuevos creyentes en el caso mío. Cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a los pies de Cristo, llegamos bien confundidos. Se nos hace difícil creer muchas cosas, porque oímos muchas cosas de lo que se cree. Venimos con un poquito de fe pidiéndole al Señor: aclárame la mente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, yo estoy perdida, confundida. Y en realidad Dios endereza el camino y le dice a uno: yo soy tu Dios y aquí estoy. Y le abre la puerta a uno y lo recibe como su hijo. Y en realidad es cuando empezamos ya a ser nosotros. Nos encontramos con la realidad de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero sí, cuando pensamos en qué es lo que debemos creer cuando venimos, en quién vamos a creer. Al menos yo llegué con una idea que no sabía ni siquiera. De Cristo conocía su nombre, pero yo no tenía idea por lo que Cristo había muerto en esa cruz. Y en realidad cuando fui dándome cuenta, cuando fui enterándome del plan que tenía el Señor cuando su Hijo vino y que era lo que quería con nosotros, me llené de regocijo, la verdad. Y creo que fue de una cosa más linda que yo entender el por qué Cristo murió en esa cruz y cuál era el propósito. Pero somos un poco incrédulos, y la incredulidad nacemos con ella. No es fácil creer en lo que uno no ve también. Eso llena a uno un poquito de duda muchas veces. Pero ahí tenemos las Sagradas Escrituras que tienen todo lo que nosotros tenemos que ver. Jesús en su Evangelio nos deja a nosotros bien claro. Y yo ya siempre lo de Tomás, que ver para creer. Y yo usaba también mucho eso cuando estaba en el mundo. Yo decía, la gente me decían algo: yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Y hoy yo digo: Dios mío, perdóname por haber usado esa frase, porque realmente Dios nos bendice a nosotros porque creemos en Él y no lo vimos. Pero nosotros sí sabemos que existe Dios. Y entonces, cuando el primer versículo de la Biblia en el que como creyente nueva vi fue el Juan 3:16, que es el que trae a todo el mundo, empieza por ahí, versículo fundamental. Y ese versículo me dio dos razones fuertes también, porque en ese versículo, Juan 3:16, no sé si pueden buscarlo en su Biblia, ya todo el mundo se lo sabe, pero si quieren buscarlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y automáticamente yo entendí el por qué y el para qué Jesús vino al mundo. El por qué, por amor a Dios, y el para qué, para salvarnos, para los que creen en Jesús, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Solo tenemos que creer en Jesús, y es una parte fundamental que me ayudó bastante a mí para entender en qué es lo que yo creo. Pero también, en parte de la incredulidad de Tomás en la Biblia, en Juan 20, 24, 29, pueden buscarlo. Juan 20, 24, 29, cuando yo leí esa parte de la Biblia, también me dio un mensaje bien bonito de cómo nosotros tenemos que confiar en lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos en Cristo, no tenemos que dudar, porque cuando hay duda, las cosas no salen como tienen que estar. Y nosotros, si somos creyentes y seguidores de Jesucristo, tenemos que seguir su Evangelio. Y dice en Juan 20, 24, 29: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bastante prueba le pide Tomás, le dice Tomás a los demás discípulos que estaban ahí, para él poder creer todo lo que tenía que hacer él para poder creer. Y Tomás duró 3 años siendo discípulo de Jesús, andando con él, y no se convenció de la realidad de lo que estaba pasando a su alrededor. Estaba con el Hijo de Dios a su lado y no se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque a veces andamos en dudas, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia y somos creyentes, seguimos a Cristo, y a veces estamos en dudas. Pero no tenemos que dudar, tenemos que confiar en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el camino al Señor, que nosotros no tenemos otra en quien creer que no sea Él. Y entonces dice en el versículo 26, Jesús estaba con los discípulos estaban reunidos en una casa cerrada y Tomás no estaba ahí cuando Jesús llegó. Por eso le dijeron ellos, cuando lo vieron, que al Señor habían visto. Tomás no estaba ahí. Y era primer domingo, era el primer día de la semana. Iba a ser un domingo que estaba reunida la congregación. ¿Y dónde estaba Tomás ese domingo? El que no cree tampoco tiene la responsabilidad, no tiene tampoco esa entrega de que sabe que tiene que estar en la congregación. El Señor aquí puede pasar cualquier cosa en este momento. Y los que no están, si no están por una razón que no sea de peso, no van a poder justificarse porque no están aquí. El Señor viene ahora mismo y nos bendice a todos nosotros. Y los que no están y que no estén justificados para no estar. Nosotros tenemos que estar pendientes a la cosa del Señor. Pero como Tomás no creía, tampoco tenía esa necesidad de estar ahí. Entonces dice en el versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esa vez sí estaba. Eso era el próximo domingo, debe ser. Porque ahí sí estaba él. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. En esa oportunidad ya Tomás estaba con los discípulos. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dejó a Tomás que hiciera todo lo que él quisiera, con la condición de que creyera. Si esas son tus condiciones, lo dejó. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Después que vio la prueba de que sí Jesús había resucitado, entonces lo llama Señor mío y Dios mío. Pero antes no, pidió prueba. Entonces tuvo que ver para creer. Cuando ya pudo tocar los hoyos de Jesús en la mano, poner la mano en su costado, entonces él lo llamó Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es un lindo mensaje para nosotros, porque nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que estar seguros de la creencia que nosotros creemos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes también, a que nada nos saque a nosotros del camino del que nosotros vamos. Y entonces esos fueron unos versículos que a mí me ayudaron bastante en mi vida como nueva creyente, como hija de Dios. También como creyentes en Jesucristo, nosotros también tenemos algunos ciertos privilegios que la gente del mundo no lo tienen. Por ejemplo, hay un privilegio que tiene
algunos ciudadanos o gente o residentes de aquí de Estados Unidos, que es el derecho de manejar, el privilegio de manejar. Manejar es un privilegio, no es un derecho. La ciudad te puede quitar la licencia de manejar si tú cometes ciertas infracciones. Es un privilegio. Así también nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y podemos ser llamados hijos de Dios. Mucha gente dice por ahí, yo soy hijo de Dios también, porque Dios me creó a mí y te creó a ti también. Todos nacemos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que ser hechos hijos de Dios, y para eso nosotros tenemos que creer en Jesucristo, tener nuestra fe en el Señor. Y hay unos versículos de la Biblia que nos confirman. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos apartados para el Señor. Somos sus hijos. Ya no nos llama como cualquiera, es como sus hijos. Y nos los da a nosotros por creer en Jesucristo, que es Dios también. También nos lo reafirma en Gálatas 3:26. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vuelve y nos lo confirma. En Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que cuánto beneficio tenemos nosotros por creer en Jesucristo. También en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo me he apoderado de esa palabra, de ese nombre, de ser hija de Dios. Yo me considero una hija de Dios. A mí me dicen: tú eres evangélica, tú eres esto. Digo: no, yo soy una hija de Dios. Porque eso me va a ayudar a mí a afianzarme, a aferrarme cada día en mi fe en el Señor Jesucristo y guardar mi salvación. Porque por ahí muchas cosas dicen, por ahí cualquier persona te dice cualquier cosa. Pero como yo sé que estoy apartada como hija de Dios, eso yo lo voy a guardar para mí y siempre lo voy a llevar conmigo. Soy una hija de Dios. Ese nombre me ha dado el Señor a mí como criatura nueva en Jesucristo y nos lo ha dado a todos nosotros. También, como hijos de Dios, nosotros tenemos deberes que cumplir. Ya somos hijos. Los hijos tienen reglas que cumplir. Y todos los que estamos aquí que tenemos hijos sabemos que es así. Y uno de esos deberes que tenemos nosotros es: debemos ser imitadores de Dios. En Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, como imitadores de Dios, debemos andar en el amor de Dios, porque Dios es amor. Amén. Para que podamos nosotros reflejar ese amor al mundo, porque el amor que Dios nos da no es como el mundo lo da, es un amor diferente, es un amor que solo Dios puede darlo, y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar ese amor, haciendo su voluntad, no la nuestra, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es quien vive en nosotros. Debemos ser imitadores de Dios. También debemos andar como hijos de luz. Es otro deber que tenemos nosotros como hijos de Dios. Andar como hijos de luz. Veamos en Efesios 5:8. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz. ¿Por qué tenemos que andar como hijos de luz? Porque nosotros somos hijos de luz. Tan pronto salimos de la tiniebla, ya nosotros pasamos a ser la luz. Y tenemos que andar así. Tenemos que brillar. Nosotros tenemos que brillar, hacer la diferencia donde nosotros estemos. No importa donde sea. No importa. Por eso dice la canción, brilla donde quiera que tú estés. Esa canción a mí me pone a pensar. ¿Qué me quiere decir esa canción aquí? Aquí ponen muchos cantos que nos dicen mensajes bien bonitos a nosotros. Y a veces los cantamos. Algunos se nos quedan, otros no. Pero nosotros debemos ser hijos de luz. Debemos brillar siempre. También como hijos de Dios, nosotros debemos tener una conducta irreprensible, libre de censura. Debemos cuidarnos como hijos de Dios en todo lo que hacemos, lo que hablamos, donde vamos. Debemos hacer la diferencia nosotros, porque si no, no se van a fijar en nosotros. Van a decir, si no ven la diferencia entre el que no es hijo de Dios y nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder decirle en qué yo soy así? Porque yo soy una hija de Dios. Yo muestro el amor que Dios me da. Yo no puedo hacer eso porque yo soy una hija de Dios y los hijos de Dios no podemos hacer eso. Tenemos que conocer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero sobre todo debemos cuidar nuestra conducta para que no nos busquen también, y nos vean los defectos, y nos vean los problemas. Si ya nosotros fuimos rescatados y ya estamos viviendo en una nueva vida, nosotros tenemos que ser nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, siempre nos van a quedar, pero nosotros nos damos cuenta cuando hacemos algo que no está bien. Porque esa transformación que nosotros hicimos cuando hicimos el cambio, esa transformación también requiere en nuestra conducta, en nuestro modo de nosotros de comportarnos. Porque siempre va a haber quien va a estar mirando lo que nosotros estamos haciendo. Y como cristianos, como hijos de Dios, siempre los ojos van a estar puestos en nosotros, para ver, para criticar o para lo que sea, o para regañarnos, para lo que sea. Entonces nosotros, es nuestra responsabilidad andar como Dios quiere, como Dios manda que nosotros andemos. Vamos a ver en Daniel 6, del 4 al 5. ¿Por qué tenemos que andar debemos tener una conducta irreprensible, libre de censura? Daniel 6, 4, 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así debemos nosotros andar también, de una manera correcta, de una manera que el mundo no pueda ver la cosa de lo que son del mundo, no pueden verla en nosotros. Ya nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. También en Romanos 16, 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. De nosotros, como hijos de Dios, y seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y seguimos sus principios, sus enseñanzas, nosotros tenemos que andar siempre respetando los hermanos donde quiera que estemos, no causando problemas con los hermanos. No, si nosotros no podemos debemos apartarnos de lo que nos causa tropiezo a nosotros
y también nosotros cuidarnos de no causar tropiezo a los demás. No nada más dentro de la congregación, sino también fuera. Nosotros estamos llamados a ser nosotros quienes demos la luz donde está la oscuridad. Donde hay problemas, que nosotros podamos ser pacificadores, que nosotros podamos dar una luz donde hay algo que no se entiende. Porque el Señor a nosotros nos da sabiduría si se la pedimos, hermanos. Para todo el Señor nos da sabiduría. Solo tenemos que pedírsela al Señor para cada cosa. También dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra manera que nos dice de cómo nosotros debemos andar, como luz, en una generación maligna y perversa. Hubo alguien que me dijo a mí, es cristiana la persona, pero no es de aquí de la congregación, no se preocupen. Dijo, Esperancita, pero es que Dios acepta mentira piadosa. Y yo le dije, pero ¿cómo usted dice que Dios no puede aceptar mentira piadosa? Porque la mentira, si dice Dios que los mentirosos no van al cielo, entonces no puede Dios aceptar mentira piadosa. Eso es en el mundo que está la mentira piadosa, que no es ninguna piadosa. Y me dijo, sí, es que Abraham le dijo, cuando Abraham le mintió al rey para decir que Sara era su hermana, le digo, yo no se agarre de eso, vamos a olvidarnos de eso. Porque nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. No podemos mentir, no podemos mentir. Tenemos que ser fieles a lo que nosotros creemos y leales. Y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer para que nosotros podamos defender nuestra posición. Porque si no, alguien va a poner en nuestra cabecita cosas y nosotros nos podemos confundir. Pero cuando nosotros sabemos de lo que nos están hablando, nosotros vamos a poder defender la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Jesús quiere cristianos que defiendan su posición. Porque el cristianismo, el evangelio que se está predicando fuera, tiene mucho acomodamiento. Y nosotros queremos ser evangelistas puros, que hablemos a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos otra cosa. No, todo lo que nosotros necesitamos para predicar el evangelio de Jesucristo, lo tenemos en la Biblia. Y ahí está todo. Y nosotros solo tenemos que dedicar tiempo a estudiar y prepararnos, Señor, porque todos estamos llamados a ser evangelizadores. Todos tenemos la responsabilidad de comunicar el evangelio de Jesucristo. No nos lo podemos guardar. No. Nosotros, la salvación de nosotros no nos la podemos guardar. Si la amamos, si la respetamos, si la queremos, tenemos que compartirla, porque nosotros la queremos porque es buena. Y si es buena, vamos a decirle a los otros, mira, aquí está la salvación. Que no quede de nosotros. Dios sabe cuáles son los que se van a salvar y los que no. Pero que no quede de nosotros, que nosotros no le hablamos del evangelio de Jesucristo a todos los que, mucha gente que no lo conocen todavía. También, esa es una de las responsabilidades. Es una de las responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. La de llevar el evangelio por todas las naciones, los confines de la tierra. Pero aquí donde estamos nosotros, somos parte de una nación y estamos también en los confines de la tierra. Nosotros no tenemos que movernos lejos para predicar el evangelio. Nosotros solo podemos predicar al que está sentado a nuestro lado, al que va a nuestro trabajo, con el que va y nos pide lo que sea. Lo que sea. Lo que nosotros no podemos es callar. Porque nosotros somos escogidos por Dios para testificar ante el mundo sobre su Hijo Jesús. Somos testigos de Jesús y tenemos que hacerlo. Y tenemos un mandato de ir y predicar el evangelio. Si ya nosotros somos salvos, vamos a compartir esa salvación. Hay un versículo de la Biblia también muy conocido que a mí estoy haciendo, todo lo que estoy hablando es sobre las cosas que me han ayudado a mí realmente, como le dije al principio, en mi vida cristiana.
Porque hay muchas preguntas que le hacen a uno fuera. Cuando uno está evangelizando, hay gente que están preparados afuera y que no están sirviendo al Señor, pero que tienen mucha información. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque cuando viene a ver nos dejan a nosotros en ridículo. Y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para defender el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos para defender nuestra salvación. Y tenemos que prepararnos, y tenemos las herramientas para prepararnos. Pues tenemos la Biblia, tenemos la congregación, tenemos los mensajes, tenemos la clase dominical, tenemos el ministerio de evangelización, ministerio de damas. Aquí en esta congregación está todo lo suficiente para que nosotros nos preparemos. Solo lo que tenemos que hacer es buscar lo que necesitamos, abrir nuestro corazón, pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude a ir por lo que queremos, nuestra salvación, y sobre todo para ayudar a los que todavía no son salvos. Yo tengo mi familia, todos tenemos aquí familias, amigos que no son salvos todavía. Y tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos, mucho trabajo que hacer. Y la preparación es indispensable, porque yo he visto personas que tal vez tienen la intención, tienen 20, tienen 15 años siendo cristianos, no son de esta iglesia, no se preocupen. Y he estado con ellos y nunca me presentaron el plan de evangelización, nunca me lo presentaron. Y entonces llegó una persona y yo estaba con esa persona y yo le comencé a hablar y le dije a esa persona: evangelízalo, preséntale el plan de salvación. Y no pudo presentarle el plan de salvación. No pudo decirle. Nosotros tenemos, hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que ver dentro de nosotros lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y podemos pedir ayuda también. Porque yo he pedido ayuda aquí. A muchos de los hermanos saben aquí que yo me le he acercado y le pregunto. Y le digo: no nos podemos quedar callados, no podemos tener duda. Porque el que está afuera está bien alimadito para ir para arriba de nosotros. Y si nosotros no tenemos bien puesta nuestra posición en Cristo nuestro Señor para defenderlo, nosotros no vamos a poder. No vamos a poder. O sea que es algo urgente y que lo tenemos que hacer. Este versículo de la Biblia es Juan 14:6. Que también a mí me ha ayudado bastante. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ese versículo tiene unas verdades para mí bien específicas que me han ayudado bastante a conocer de Jesucristo. ¿Por qué debo seguirlo? Dice: yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo en realidad cuando leí eso digo: no tengo que ver a otro lado, aquí lo tengo todo, me lo está diciendo. Soy el camino. ¿A quién si te está diciendo qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el camino, yo soy la verdad, no tengo que buscar otra verdad, me lo está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo único que tengo que hacer es ponerme en su camino, seguir su verdad y tendré la vida eterna. Es un plan que va a funcionar para todos los que creemos en Jesús. Y fácil se nos va a hacer, hermanos. Porque cuando nosotros creemos en algo y nos aferramos a eso, nadie nos va a sacar de ahí. Nadie nos va a sacar de ahí. Pero si tenemos una creencia vulnerable, cualquier cosa puede entrar en nuestra cabeza. Solo tenemos que estar conscientes de lo que estamos creyendo y de lo que estamos predicando,
de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que podemos compartir con los demás. Porque es muy importante que cuando nosotros hablemos a los que no conocen, le demos una razón, le demos una razón de lo que le estemos hablando, estemos conscientes, que se vea la seguridad de lo que le estamos diciendo. Porque si no, lo ponemos a ellos a dudar también. Y eso lo va a dejar inquieto. Porque cuando no encuentre duda de lo que se está diciendo, puede buscar para otro lado. Si Jesucristo es el camino, ya tú sabes que no tienes que buscar a la Virgencita de Guadalupe. No, ya sabes que Jesucristo es el camino y lo dice la Biblia. Y ahí están los versículos que lo dice, porque lo dijo Él. Y también si buscamos en Mateo 7, 13 y 14, para reforzar ese versículo de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. El camino de la perdición, ese camino tiene mucha callecita adentro. Tiene el camino de la idolatría, tiene la callecita de la fornicación, tiene la callecita del adulterio, tiene la callecita de la mentira. Mucha callecita tiene ese camino y lleva por la puerta grande. Y todos quieren andar por la puerta grande porque nadie quiere modificar su conducta y hacer las cosas que tiene que hacer. Pero nosotros por nuestra salvación tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Jesucristo dice: entra por la puerta estrecha, la puerta angosta. Y esa es la puerta que pocos van a encontrar, dice la palabra de Dios. Yo espero que nosotros sí estemos entrando por esa puerta y que el Señor nos ayude a conseguir nuestra salvación. Cristo dice también que es la verdad. En Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. ¿La libertad de dónde? Del pecado. Esclavo del pecado fuimos. Hoy somos libres en Cristo Jesús. Y debemos permanecer en Él. Dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Clarito lo dice, hermanos. Bien claro lo dice. Nosotros lo que tenemos es que estar siempre meditando en la palabra del Señor para no dar espacio a otras cosas, porque en realidad no está fácil el mundo fuera. Dice también Jesús que es la vida, y dice en Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Dice Jesús, hace la pregunta: ¿cree esto? Eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que creer. A eso estamos llamados nosotros, a creer y a compartir que todo el que cree en Cristo tendrá salvación. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de
Compartir el Evangelio de Jesucristo es nuestra responsabilidad. No es si queremos, no, es obligatoriamente. Porque como hijos de Dios, Él cuenta con nosotros para hacer el trabajo aquí, para buscar las almas perdidas, para hablarle a los que no lo conocen. Hay un versículo de la Biblia en Apocalipsis que dice que el Señor mismo enjugará nuestras lágrimas. Y nosotros, si estamos con el Señor en un cielo nuevo, en la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y tierra nueva, ¿por qué tenemos que nosotros estar llorando? ¿Por qué vamos a tener lágrimas ante el Señor si ya no va a haber dolor? No va a haber pena, no va a haber dolor, no va a haber nada. Y el Señor va a enjugar nuestras lágrimas. ¿Por qué? ¿No se han preguntado ustedes por qué? ¿No va a haber dolor? No va a haber dolor. Pero nosotros tenemos una responsabilidad aquí, hermanos, que nosotros tenemos que predicar, ganar alma para el Señor. Y Dios nos da a nosotros, nosotros tenemos que multiplicar esos dones que el Señor nos da a nosotros, trabajando en la obra del Señor. El Señor nos puede pedir cuenta a nosotros de lo que nosotros pudimos hacer y no hicimos por haraganes, por quedarnos sentaditos o por no hablar. Si usted no siente deseo de compartir el Evangelio, no cree, es una mentira del enemigo, no le crea. Cuando usted sienta eso, diga, no, esa mentira no viene de ti, Señor. Y háblele, tenga un tratadito y dele, aunque sea un tratado, dele. La iglesia en este año tiene la campaña de cambiar el lema, cambia la historia. En esa campaña de cambiar la historia, yo estoy aquí en este momento porque alguien intercedió ante el Señor para cambiar mi historia, porque yo tenía una historia y ahora tengo otra. Estoy viviendo una nueva vida y nosotros estamos llamados a cambiar la historia de alguien. Podemos anotar, ahora ustedes pueden anotar el nombre de una persona, una amistad, un compañero de trabajo, un familiar, quien sea, que ustedes quieran que sea salvo y orar por esa persona todos los días, por esa persona, y el Señor lo va a escuchar. Pero nosotros estamos llamados a cambiar la historia. En este año, la historia de una persona que nosotros cambiemos, suficiente, al menos una persona. Y si no lo hacemos, que no quede de nosotros, que no cambie la historia de la persona a la que nosotros le digamos, pero nosotros hicimos el trabajo. Amén. Eso es lo más importante, que nosotros no callemos. Si esta congregación tiene 200 miembros o personas que vienen o lo que sea, y cada uno trae una persona a la iglesia, trae una alma al Señor, seremos 400 en el 2019. Y si en el 2019 traemos otra, esos 400, seremos 800 para el 2020. Y lo más probable es que en el 2025 tendremos ya que hacer un edificio anexo a este, porque hemos creído. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Creer en lo que nosotros creemos, salir a buscar almas, predicar el Evangelio de Jesucristo, confiar en el Señor y Él nos ayudará, pedir a Él que Él todo lo puede. Pero tenemos que proponernos nosotros lo que queremos hacer como hijos de Dios. Ese es mi mensaje. Gracias al Señor. Buenas noches. Muchas gracias.